En el capítulo 5 de la propuesta de constitución de la Convención Constitucional, habla del buen gobierno y de la función pública. Me parece muy interesante desde los artículos 165 al artículo 170, ¿ya? Donde se habla de los elementos o de los principios que debe conformar este Estado de Derecho. ¿Ya? En el artículo 165 habla de principios de probidad, transparencia, rendición de cuentas en todas sus actuaciones. Además se rige por principios de eficiencia, eficacia, responsabilidad, publicidad, buena fe, interculturalidad, etcétera, etcétera, etcétera. En el artículo 166 habla de la probidad, ¿ya? Y se define probidad como observar una conducta funcionaria responsable e intachable. Esto es importantísimo, ¿eh? La conducta moralmente intachable de nuestros gobernantes, de nuestros funcionarios públicos. En el inciso 2 de ese mismo artículo habla de que las autoridades electas y las demás autoridades, funcionarios y funcionarias que determinen la ley, deberán declarar sus intereses y patrimonios de forma pública. Es decir, aquí está hablando del principio de transparencia, que lo sigue complementando en el artículo 167, donde dice que la transparencia de la información pública facilita el acceso de manera comprensible, oportuna, periódica, proactiva, legible y en formatos abiertos en los plazos y condiciones que la ley establezca. Es decir, es un derecho de todos el que se nos transparenten ciertas informaciones que son importantes, ¿no es cierto?, para el funcionamiento de nuestro país. Además, en el inciso 3 habla de que toda institución que desarrolle una función pública o que administre recursos públicos deberá dar cumplimiento con el principio de transparencia. Es decir, se habla de la transparencia como un principio del Estado de Derecho que es muy importante. En el artículo 168 habla de la responsabilidad de las autoridades públicas, ¿ya? Responsabilidad en el sentido del ejercicio de su cargo, en la forma y las condiciones que establece la ley, y por lo tanto son responsables de sus actos. Y si cometen algún delito o algo que esté en contra de la ley, deben recibir las sanciones correspondientes. En el artículo 169 habla de que va a haber un organismo conocido como el Consejo de Transparencia, ¿no es cierto?, que trabajará en base a hacer cumplir este principio de transparencia, ¿ya? Y finalmente, en el artículo 170, en su inciso 1, que me parece algo importantísimo, habla de que la corrupción es contraria al bien común, el bien común entendiéndolo como el fin de cada Estado, y atenta contra el sistema democrático. Estos artículos me parecieron bastante interesantes en el capítulo 5 de esta propuesta constitucional. Pronto, más videos sobre el análisis de la nueva constitución cuando entramos en la recta final al plebiscito de salida. Saludos.